Ellos no escribieron desde la calma, escribieron desde su fractura. Bienvenidos al programa semanal cuando un autor se quiebra. Escribió su mejor obra cuando ya no estaba bien. Más o menos un mes después de su edición, ella decidió quitarse la vida. Hay quienes dicen que Sylvia Plath no quería morir, sino que el dolor pasara. Yo tengo mis dudas al respecto, ya que previamente había intentado quitarse la vida cuando era una estudiante universitaria. Después se encajó de nuevo en lo que le dictaban que fuera su vida y posteriormente, tras una serie de sinsabores y peripecias, logra con éxito acabar con su existir. Para escribir La campana de cristal, Plath tuvo que descender a sus propios infiernos y tras haberse tragado un bote de pastillas, quedar inconsciente por 2 días bajo el porche de su casa, mientras la gente de su familia, vecinos y la comunidad en general la buscaban como una niña linda perdida. Sus gemidos de dolor fueron la alerta que permitieron encontrarla y tras curar la sintomatología física, la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Su vida tiene tantos matices que dependiendo del círculo en el que tú estuvieras a su alcance, sería la imagen que tendrías de ella. Su existir se matizó desde la brillante estudiante que se gradúa con honores, receptora de premios, poetisa desde los 8 años, capitalizadora de su ingenio literario, vendiendo en revistas ensayos y cuentos, unos muy buenos, perturbadores, clínicos, quirúrgicos, acreedora de becas, guapísima, pero con un oscuro secreto e ideas, desdoblamientos, de desencajes que la abducían de su realidad, la parapetaban del mundo entero y que solo podía imprimir en sus diarios. Ella se sentía encerrada tras un cristal, una gran campana de cristal que la aislaba del mundo, como una pared de vidrio. Mi nombre es Christopher Peña y yo te voy a platicar desde mi punto de vista un poco sobre Sylvia Plath, su obra y el gran impacto que tuvo tanto en la sociedad como en la literatura. Plath era una niña prodigio. Eso es lo que dicen todos. A los 8 años da cuenta de su primer poesía, pierde a su padre y esto genera en ella una huella de abandono con un regusto amargo o más bien agridulce entre el cariño profesado al papá y un rechazo absoluto por su rigidez y el abandono. Hay un poema que ella le escribe a su papá que es perturbador. Te lo voy a leer. Papi, tú ya no me sirves. Zapato negro, en el que viví 30 años como un pie mísera y blanduzca, casi sin atreverme ni a chistar, ni a amistar. Papi, tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Saco lleno de Dios, pesado como el mármol, estatua siniestra, espectral, con un dedo del pie gris, tan grande como una foca de Frisco, y una cabeza en el insólito Atlántico, donde el verde vaina se derrama sobre el azul, en medio de las aguas de la hermosa Nauset. Yo solía rezar para recuperarte, tú, en tu lengua alemana, en tu ciudad polaca, aplastada por el rodillo de guerras y más guerras, aunque el nombre de esa ciudad es de lo más corriente. Un amigo mío, polaco, afirma que hay 1 o 2 docenas. Por eso yo jamás podía decirte dónde habías plantado el pie, dónde estaban tus raíces. Ni siquiera podía hablar contigo. La lengua se me pegaba en la boca. Se me pegaba a un cepo de alambre de púas. Ich, ich, ich. Apenas podía hablar. Te veía en cualquier alemán y ese lenguaje tuyo tan obsceno, una locomotora silbando, llevándome lejos como a una judía camino de Dachau, Auschwitz, Belsen. Empecé a hablar como una judía. Incluso creo que podría ser judía. Las nieves del Tirol, la cerveza rubia de Viena, no son tan puras ni tan auténticas. Yo, con mi ascendencia gitana, con mi mal hado, y mi baraja del tarot, bien podría ser algo judía. Siempre te tuve miedo, a ti, con tu Luftwaffe, con tu pomposa Germanía.
con tu pulcro bigote y esa mirada aria, azul centelleante. Hombre Panzer, tú no eras Dios, sino una esvástica, tan negra que ningún cielo podía despejarla. Toda mujer adora a un fascista, la bota en la cara, el bruto corazón de un bruto como tú. Mira, papi, aquí estás delante del encerado, en esta foto tuya que conservo, con un hoyuelo en el mentón en lugar de en el pie, mas sin por eso dejar de ser un demonio. El hombre de negro que partió de un bocado, mi lindo y rojo corazón. Yo tenía 10 años cuando te enterraron. A los 20 intenté suicidarme para volver a ti, volver a ti. Creía que hasta los huesos lo harían, pero me sacaron del saco y me amañaron con cola. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Creé una copia tuya. Un hombre de negro, tipo Mein Kampf, amante del tormento y la tortura. Y dije, sí, sí quiero. Pero papi, se acabó. He desconectado el teléfono negro de raíz. Las voces ya no pueden reptar por él. Si ya había matado un hombre, ahora son dos. El vampiro que afirmaba ser tú y que me chupó la sangre durante un año. 7 años, en realidad, para que lo sepas. Así que ya puedes volver a tumbarte, papi. Hay una estaca clavada en tu grueso y negro corazón, pues la gente de la aldea jamás te quiso. Por eso bailan ahora y patean sobre ti, porque siempre supieron que eras tú, papi. Papi cabrón. Al fin te rematé. Uf. Solo con este acercamiento a la poesía de Plath, uno puede entrever lo complejo, lo doloroso y lo perturbador que era su punto de vista. Al final esta huella de abandono se vuelve rechazo y odio y sataniza o demoniza, mejor dicho. Y por otro lado también, o sea, imagínense, ella con ascendencia alemana, en un periodo donde ya se sabe cómo es el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, y esas acusaciones, el hecho de usar mi lucha, ¿no?, de Hitler, el apuntalarlo como un vampiro, cómo indica que la aldea se regocija con su muerte. Y aquí hay algo bien importante, porque Silvia siempre le reclamó a su madre el no haber llorado la muerte de su padre en público. A mí, uniendo los puntos, me hace sentido que metaforice muchas cosas de su vida, ¿no? Yo no soy un experto en literatura norteamericana, yo no soy un biógrafo de Sylvia Plath, pero sí creo tener un grado alto de sensibilidad que me permite no solo escribir, sino también leer y leer conscientemente. Y al decir leer conscientemente, es volcar la identidad del yo lector para embarrarse y enlodarse de lo que el yo escritor dejó en el texto. Mi maestro de la universidad decía que uno siempre se juega ante el texto, se juega a sí mismo. De ahí viene, decía él, la fractura del hombre, que es la palabra. Porque cuando yo digo una palabra, tú la vas a entender desde tu fractura, desde tu carencia, desde tu dolencia, desde lo que tú creas que significa algo. Y ya no importa si yo como autor te estaba platicando de mi silla, porque cuando tú leas mi silla, tú vas a leer y te vas a configurar mentalmente la imagen que tú puedas tener de una silla. Y habrá quien la proyecte como una silla gamer, habrá quien la proyecte como una silla metálica plegable, habrá quien la proyecte mentalmente como una silla muy lujosa, otras muy simples, de madera, de metal. Sin embargo, es una silla y en eso estamos de acuerdo. Y entonces en esa fractura de significado, significante y significancia, yo lector podría creer entre leer, o mejor dicho, leer entre líneas, cómo todo está plasmado en ese poema, cómo esta virulencia sentimental araña las paredes del abismo al que está cayendo. Le presume que intentó ponerle fin a su vida para ir hacia él, que por un lado, entonces, ¿dónde está el odio que se siente en las letras? Y por otro lado, entiendo el vampirismo aquí, ¿no? Este cariño vampírico, yo quiero morir para trascender eternamente con el don oscuro. A mí me vuela la cabeza. Y los relatos de Plath son una cosa, voy a decir una barbaridad para muchos. La campana de cristal, que me gustó mucho, no, es importante, es visionaria,
es atmosférica, es plástica. O sea, es una gran obra literaria para mí. Ahora, la poesía se siente, la poesía brama. Si yo hiciera este guión con ChatGPT, diría que son palabras afiladas como cuchillos, ¿no? Pero ya hablando en serio, la verdad es que esta obra no es solo poesía, no es solo ensayos, no es solo narrativa. Los cuentos de Platt es una cosa espectacular. Espectacular es, te vuelve loco, te vuelve loco, te vuelve adictivo. Y por otro lado, la novela no tuvo esa sustancia contundente. Los relatos son contundentes, mientras que la novela es elegante. Es muy sutil, me hizo recordar el Gatsby, ¿no? Y por otro lado, te hace empatizar total con ella. Esta dualidad, esta desdoble que hace Platt para con su papi, también lo tiene con su mamá. Mientras que en la comunicación que mantenía con ella, por ejemplo, en las cartas, ella proyectaba mucho éxito, muchos logros, méritos. En sus diarios hay más una muestra de vacuidad. Hay un vacío interno y hay una clara sensación de encierro en esa bell jar, en esa campana de cristal. En el 53, Platt gana un concurso en Mademoiselle y viaja a Nueva York para trabajar. Entendemos que ella esperaba ser editora en temas más de ficción y sin embargo el ámbito competitivo en el que se desenvolvió la acabó consumiendo, le gana la operación, regresa, me recuerda mucho la novela de La campana de cristal, regresa a casa solo para toparse de frente con el rechazo de Harvard para un curso de escritura, con el intento fallido de suicidio y la terapia de electroconvulsiones. Ella cimenta la idea de que se está volviendo loca, de que la locura está acechando a cada paso. Aún así, la reinsertan en la sociedad y ella encaja perfectamente en el molde. Tras graduarse con las máximas calificaciones del Smith College, obtiene una beca Fulbright en Cambridge, donde conoce a su Heathcliff. El poeta Ted Hughes. Aquí hay que hacer un hincapié brutal. Se cuenta que el mismo día que Sylvia Plath contrajo a Ted como una enfermedad, fue brutal, fue violento conocerse. Se chiquitearon de lejos en un baile, estuvieron bailando y bailando, le roba un beso y la cosa escala a la violencia física. Ella le muerde una mejilla, lo sangra y él le arranca los pendientes. Eso fue su carta de presentación como pareja. Por supuesto, al ver estas señales, lo lógico fue que en consecución, pues se casaron y tuvieron 2 hijos. Vuelven a Inglaterra y ambos van sobreviviendo con ciertas carencias, con trabajos alineados a la escritura. Hughes obtiene una beca muy interesante, pero las presiones económicas siguen a full. La maternidad le da con todo a Platt y una intuición de infidelidad la hace explotar, perder los papeles y violentarse con Ted en un arranque robusto de celos. Tras ratificar que Ted le engaña, por ahí de 1962, Platt agarra a los chamacos, toma la decisión de separarse, pone tierra, o mejor dicho, mar de por medio, regresa a Londres y ahí en un gélido invierno, imagínense la depresión, la derrota, el dolor, el clima, con un frío insostenible y cortes periódicos de luz. Se pone a escribir de madrugada mientras sus hijos duermen. Lo que me espanta, pone en su diario, es el retorno de la locura, mi visión del peor de los escenarios. Incluso, inmersa en el dolor que le muerde las entrañas, escribe otros 19 poemas. Lo más aterrador es la paciencia de la araña con la que ornamenta su partida. El 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath deja listo el desayuno para sus hijos, abre la llave del gas del horno, mete la cabeza y, temiendo un nuevo internamiento en una clínica psiquiátrica, se despide de este mundo. Ahora, lo complejo aquí es que Plath no era depresiva. Es decir, no estaba sumida en una depresión tangible, era alegre en algunos instantes, brillante en muchos momentos, pero con una vulnerabilidad psicológica no bien tratada. Luego alrededor
muchas presiones sociales, muchas presiones de género, muchas presiones ideáticas, muchas presiones maternas, muchas presiones paternas. Todo esto volcado en su día a día, en la construcción familiar que no encaja con el objeto de deseo, con el objeto de búsqueda, y que más bien hace cortocircuito entre el deber ser y el mejor hacer, el bien hacer. Algunos estudiosos tratan una de sus dolencias, el trastorno afectivo, con las características, con el trastorno límite de la personalidad. Impulsividad, relaciones intensas, autolesiones. Y con todo y todo, la obra que nace del dolor se vuelve la mítica Campana de Cristal. Publicada en el Reino Unido bajo el seudónimo de Victoria Lucas, qué nombre, y poquito menos de 10 años después en Estados Unidos es editada, se presume que Platt prefiere el seudónimo y el anonimato por las personalidades tangibles de su novela. Esther Greenwood, la protagonista de La Campana de Cristal, claramente es un alter ego de la autora. Como ella, viaja a Nueva York, trabaja en una revista y regresa a Boston tras un mes agotador, rechazada en un concurso de escritura, y su salud mental se desploma. Las experiencias clínicas son idénticas. Esther sufre electroshocks y aquí hay algo bien puntual. Cuando tú lees La Campana de Cristal y te narra el miedo al electroshock, pero no nada más no sientes el miedo al dolor, sino a las consecuencias, a, a la anticipación de lo que viene con esa terapia. Cómo va menguando fuerzas, cómo va negociando la comida, cómo sabe cuándo le va a tocar electroshocks. Por más promesas que Esther sienta que le están haciendo sus médicos de descartar esa terapia, ella lee el contexto y, por ejemplo, un detalle, el diablo habita en los detalles, un detalle fulminante. Esther se da cuenta que le van a dar su terapia de electroconvulsiones cuando, salvo a las demás, a ella no le dan desayuno. Aquí hay es evidente, ¿no? Pero también es la tangibilización de los detalles, de la intertextualidad que tiene esa obra con quizás las carencias afectivas y de resguardo en la persona de la autora. Por ejemplo, en la clínica, en La Campana de Cristal, Esther hace amistad con otra ingresada, con otra paciente. Y la paciente le cuenta por qué está dentro, casi presumiendo. Y cuando le toca a Esther dar cuenta de su afección, al momento de escuchar su mal, corta lazos la otra enferma y la evita de todas. Y hay una frase horrible que yo le he escuchado a más de una mujer decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Yo soy hijo de madre soltera y a mí la verdad es que a mí me pone triste todas estas historias, pero no solo por empatía o no solo por la forma en la que ves sufrir a los personajes, ¿no? Sino precisamente por las personas, ¿no? En nuestra cotidianidad. También siento que es una adelantada, que no necesariamente es algo genérico, aunque claramente la forma de su discurso es total, ¿no? Pero también, yéndonos más profundo, es algo humanista, porque eso que le afecta a Sylvia Plath y a Esther Greenwood puede estar al alcance de todos, desde lo más simple, ¿no? El dolor, el miedo, la vejación, las burlas, el acoso, el terror a la figura paterna, el aislamiento hacia la figura materna, el desencaje en la pareja, la desconexión con los hijos. Y luego viene lo más importante para mi punto de vista, la fragilidad de la psique humana. Una mujer mega inteligente, con una vida claramente habitable, con una vida sin mayor drama que muchos cientos miles de personas, sin demeritar los dolores de Sylvia Plath, implota. Y cuando aquí hay algo, afuera hay todo. Y aún así, el resguardo de su alma, el entramado de su textualidad,
es una avalancha. Para hablar de Sylvia Plath, de la campana de cristal y de su obra como tal, es imposible dejar a un lado la crítica social de los años en los que vivió, de los poco más de 30 años que habitó este planeta, y que incluso con ese poco tiempo ha dejado una huella imborrable. Ese cortocircuito con las expectativas de género de su época, ese deber hacer y deber ser de las mujeres entonces, el cómo sí de su marido, es perturbador. Y es muy potente cómo la obra, cómo la campana de cristal, vaticina o anticipa, anuncia lo que está por suceder. Muchos piensan que es una llamada de auxilio, que es un claro ejemplo de la volcadura, de esa catarsis que ella necesitaba y que a lo mejor no tenía dónde transfundirla. Y sin embargo, como te decía al principio, yo creo más bien que Sylvia Plath quiso dar cuenta de su existir justo antes de partir. Yo no siento que ella quisiera que alguien la salvara, sino más bien que supiéramos que ella estuvo aquí, cómo sintió lo que la rodeaba, cómo quiso, tanto como pudo, a quienes más amaba y cómo sufrió la cercanía de las personas que debieron cuidar de ella. Plath, por supuesto, fusiona su lenguaje poético con esta plasticidad literaria. En los relatos y en la novela te transporta mentalmente allí, te hace transmutar a una experiencia interior que va más allá de la lectura. He escuchado términos como realismo psicológico, literatura confesional, y a mí me recuerda mucho la narrativa de La conjura de los necios, te hablé de Gatsby, del guardián en el centeno, ¿no? Esta progresión de hechos súper bien narrados y cinematográficos en tu mente, con la desestabilización de toda la realidad y de estos personajes homéricos que tratan de ser normales, mientras se encuentran complicaciones absolutas de las cosas más sencillas. A pesar de la carencia de premios potentes en la vida de Plath, de hecho, cuando se publica La campana de cristal no es tan bien recibida, su libro ya es incluido en listas importantes como el listado de la BBC de las 100 novelas más inspiradoras y de hecho es una de las obras claves en el feminismo literario. Lo absolutamente primordial para mí que escribo y que leo con total fascinación es que Plath quizás no hubiera escrito esta novela tan descarnada sin esa experiencia de ruptura, sin esa ausencia de malla de contención. A veces estamos en medio de ese oscuro abismo en el que nosotros mismos nos hemos arrojado y cuando no sabemos qué hacer y la oscuridad nos abruma y nos sentimos tan lejos de Dios, de la familia, de las personas que nos quieren, cuando estamos sumidos en esa total carencia de luz, muchas veces se planta una semilla de una terrible pero muy buena historia que contar. Y claro, hay que aclarar que el talento de Plath no surge del dolor ni surge de las peripecias que sufrió en vida, y mucho menos a su enfermedad, sino a pesar de ella, su inteligencia, su disciplina, su carácter, porque nosotros conocemos su derrota, pero no hemos ni podremos ser capaces, ni siquiera con sus diarios, ni con sus relatos, ni con sus poemas, ni con su novela, jamás podremos vislumbrar las muchas victorias que tuvo ante la depresión y el suicidio. La crisis basada en su sensibilidad también dio frutos dulces de su narrativa. Aquí yo quiero preguntarte, ¿es posible separar la obra del mito? Entender a una Sylvia Plath como persona, madre, poeta y no solo como una escritora trágica, como una poeta maldita. Gracias por quedarte en esta búsqueda, no de aprendizaje literario ni autoral, sino en esta necesidad de encuentro, de un mejor entendimiento de la gente que crea historias. Al hablar de Sylvia Plath, hablamos de una voz elegante pero contundente que luchó por su existir en un mundo asfixiante para ella. Y no olvidemos jamás que detrás de cada obra hay una persona con luces y sombras, por lo que deberíamos de intentar celebrar el talento sin romantizar la tragedia. Y te dejo unos mitos y realidades de Sylvia Plath. Mito: Plath era solo una poeta que anhelaba morir. Realidad: Sylvia Plath disfrutaba la vida diaria. Tenía humor y sentido de maravilla. Registraba el placer en las cosas cotidianas de la vida. Y era una mujer cosmopolita que disfrutaba tanto de la domesticidad como de la aventura. Mito:
Plath cuenta con una creatividad que nace de su enfermedad mental. Realidad. Sylvia Plath ya era una escritora reconocida y disciplinada antes de su colapso. Si bien su enfermedad interrumpió su vida, su talento surgió de su formación, de su trabajo y sensibilidad, y no del sufrimiento per se. Mito. La campana de cristal es un diario disfrazado. Realidad. Aunque autobiográfica, la autora usa la ficción para denunciar las expectativas de género, la brutalidad psiquiátrica y la transformación de la experiencia en arte universal. ¿Te gustaría que subiera un video con el comienzo de la campana de cristal? ¿O preferirías escuchar alguno de sus relatos más perturbadores? Esto ha sido todo por hoy. Yo te agradezco que te quedes conmigo. Nos vemos la próxima semana con otro autor que se quiebra.